Para hacer un pequeño análisis de estas medidas anunciadas hoy en Palacio Nacional. En este instante hacemos contacto con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, una unidad mixta a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor, ¿cómo está, doctor Díaz? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alexia, Manuel, y buenos días al auditorio. Pues doctor, díganos cómo observa el anuncio de esta mañana de la alianza con los hospitales privados de nuestro país para hacerle frente a esta crisis transitoria se ha llamado por el COVID-19. Bueno, sin lugar a dudas es una posición que ya se estaba planeando, ya se había anunciado desde inicios de la fase 2. Y por supuesto supone una estrategia para hacer frente ante la escasez de recursos materiales y humanos para la atención de pacientes críticos con COVID-19, que ya ha ocurrido en otros países con respecto a las fases 3, tanto la inicial como la avanzada. Recordemos que las fases 3 en otros países como Italia, Francia, España, Reino Unido y ahora Estados Unidos se han caracterizado por un crecimiento exponencial y acelerado de casos críticos, casos graves, en donde se requiere una infraestructura sanitaria que por supuesto nuestro país no está preparado para tener, y que pues se van a tener que implementar medidas extraordinarias, y esta es una de ellas. Esta alianza con el sector privado supone una ampliación de la infraestructura sanitaria dedicada a la atención de COVID-19, poniendo a disposición camas extra para poder atender no solamente a la población de COVID-19, pero también continuar con la atención de los casos graves que requieran de infraestructura sanitaria para poder de otro tipo de enfermedades, ¿no? que son crónicas, que son graves y que se deben de atender aparte del COVID-19. Entonces, tenemos que entender como sociedad que lo más importante aquí es que si no se extreman las medidas de distanciamiento social, de sana distancia, si la gente, si México, si los mexicanos no siguen al pie de la letra las recomendaciones de quedarse en su casa y no salir a lo más esencial, y que parece que no se está llevando a cabo como debería, pues vamos a tener un problema muy grave. La curva va a seguir en ascenso y la velocidad no va a desacelerarse, y con ello vamos a empezar una fase de 3 muy problemática, y pudiera llegar a ser trágica para nosotros. Hoy por la mañana el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, mencionaba que no hay que confiarnos, pero que en lo general vamos bien, y que el jueves se daría un mensaje, se daría más información sobre los siguientes pasos, esta serie de crecimientos exponenciales en contagios, en muertes. ¿Qué opinión le merece este asunto? ¿Realmente, entre comillas, vamos bien, o cómo lo lee usted, doctor? Bueno, vamos bien en el sentido de que se están llevando a cabo todos los pasos de la estrategia como se ha definido. Podríamos ir mejor, por supuesto, si la sociedad mexicana y la sociedad privada, junto con el gobierno, hacen un mayor esfuerzo para poder ser más estrictos en cuanto al distanciamiento social, pues podríamos ir mejor. Iríamos mejor si la gente no acudiera a los tianguis, si la gente no hubiera abarrotado las iglesias en toda la República este fin de semana, como parece que así pasó en algunos estados de la República. Iríamos bien si las personas disminuyeran su tránsito en el transporte público, iríamos mucho mejor si no hubiera tantas como así se percibe. Recordemos que en algunas conferencias de prensa se han presentado datos de movilidad, por lo menos de la Ciudad de México, en donde se están concentrados la mayor cantidad de casos, en donde apenas jueves y viernes de la semana pasada
se logró alcanzar el objetivo que era disminuir entre el 50 y el 90% la movilidad de la Ciudad de México, y que solamente hasta que se alcance menos el 50% y hasta el 90% de reducción es cuando vamos a comenzar a ver efectos significativos, como ya se han demostrado en otros países, de poder tajar ese crecimiento, aplanar la curva, como ya lo hemos dicho, sí, de manera sostenida por 10 días. Entonces, estos efectos no son inmediatos. Recordemos que la sociedad debe de estar esperando estos efectos después de haber hecho estos 10 días seguidos, y parece ser que apenas se alcanzó. Entonces, esto está bien. Hemos adelantado todas las fases de acuerdo a comparado con otros países, sí se ha adelantado, pero bueno, tenemos que ser, la sociedad, el gobierno, la iniciativa privada, debemos de estar claros de que si queremos destacar, queremos hacer una diferencia con respecto a lo que hemos visto en otros países, pues debemos de tener algunas medidas extraordinarias diferentes a los del resto de las sociedades del mundo, y parece ser que eso hasta el momento no se ha visto de manera clara. Qué bueno que lo menciona así, doctor Jorge Baruch, porque en efecto, bueno, si no extremamos las medidas de sana distancia, terminar con el confinamiento el 30 de abril o incluso el 10 de mayo, como lo externó, le gustaría al presidente, pues no se ve tan fácil. Pero hay otro punto que me gustaría abordar, que lo dijo muy rápidamente hoy Andrés Manuel López Obrador, que un llamamiento a respetar al personal médico. ¿Qué nos diría al respecto? Bueno, esto sin lugar a dudas tiene que ver con las campañas de comunicación muy limitadas que ha tenido las autoridades. Recordemos que apenas está comenzando a haber una diversificación de las campañas de comunicación a través de las redes, de Internet, con respecto a la Secretaría de Salud y los mensajes que está enviando, no solamente de personajes como Susana Distancia, sino ya la diversificación hacia materiales dirigidos hacia el personal informativos de personas de la tercera edad, de niños, de personas con discapacidad. Afortunadamente ya se está diversificando este mensaje. Esperemos verlos en más canales de comunicación, porque básicamente y precisamente un 80-90% de la digamos, de los efectos negativos de una pandemia se dan a través del comportamiento. Y el comportamiento hacia el miedo, hacia el pánico y a la desinformación genera estos tipos de fenómenos de discriminación, de actos de racismo, de xenofobia, no solamente hacia personas de estigmatización social, no solamente hacia personas de Asia o provenientes de Asia, sino también hacia el personal de salud, hacia el personal médico. Ese tipo de actos se pudieran haber evitado intensificando campañas de comunicación dirigidas hacia poblaciones para informarles cómo es que se presenta la enfermedad, cómo se transmite y quiénes están a cargo de protegernos. Mientras la sociedad no tenga clara esta información, bueno, van a poder o vamos a poder ver este pensamiento mágico en donde las personas creen o no sustentado en evidencia científica por un problema de comunicación en el sentido de información, y van a querer dirigir este tipo de miedos, de pánico hacia el personal de la salud. Entonces, aquí debe ser un llamado doble. Es un llamado de atención al sistema de salud público que no está informando bien a la población, y por eso se deriva en ese tipo de actos de agresiones hacia el personal de la salud. Y por otro lado, la sociedad misma, que no está identificando el problema claramente, y está comenzando a tener pues acciones basadas en desinformación que agreden a los profesionales de la salud. Pues, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, unidad mixta a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional, agradecemos enormemente su intervención esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a la